Una vez más, bienvenidas, bienvenidos al podcast de los otros datos. Hoy, una nueva huelga en el Nacional Monte de Piedad que estalló el pasado 1 de octubre. Recordamos que el año pasado, el 15 de febrero del 2024, ya se había suscitado una huelga que duró casi un mes. De hecho, el 14 de marzo concluyó, faltando un día para que se cumpliera el mes, llegando en aquel momento a un acuerdo de 18% de incremento salarial y el pago del 100% de los salarios caídos durante el episodio de huelga. Hoy tendremos oportunidad de platicar en este podcast acerca de este episodio que nuevamente se vive en más de 300 sucursales con las que cuenta el Nacional Monte de Piedad en toda la República Mexicana. Para ello, pues damos la bienvenida a nuestros invitados. Gracias, José Ramón, pues te lo agradezco muchísimo, pues es mi primera vez y bueno, pues esperemos aportar mucho a este gran ejercicio periodístico y también a este diálogo circular. Y ahora sí que no burlarle como dice la frase a Andrés Manuel López Obrador, pero este diálogo circular entre invitados y políticos y periodistas. Así es, efectivamente. Y bueno, nos acompaña también el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, Arturo Sayún, a quien le agradezco infinitamente que nos disponga de su tiempo, de este espacio, precisamente para, retomando el concepto de Juan Hernández, para este diálogo circular. Arturo, gracias por esta comunicación. Al contrario, muchas gracias que me dan la oportunidad de expresar para todo el pueblo y todos los seguidores a este tan prestigiado programa en el que hoy estoy participando. Pues es muy importante empezar hablando de algo que a mí me gustaría que partiéramos de ahí, Arturo, y la primer pregunta que te hago, antes de dar pie a lo demás que nos tengan que comentar y preguntar nuestros compañeros periodistas, ¿qué se le dice hoy al pignorante? ¿Qué se le dice hoy a la persona que tiene algún objeto o prenda empeñado en el Nacional Monte de Piedad y que está, pues tal vez en su término, en su tiempo, y ya está pensando en que ahora pagará de más, en que qué destino tendrá su prenda, su patrimonio? ¿Qué decirle al pignorante hoy en relación a este movimiento de huelga que arrancó el 1 de octubre? Esa sería mi primer pregunta, Arturo. Sí, bueno, para empezar, que no se preocupen porque los trabajadores, que son los que tienen el resguardo y la custodia de sus prendas, a través de un mecanismo donde se les da seguridad a los estudiantes y a los trabajadores, que no se preocupen, están debidamente sellados los depósitos para cuando los ignorantes puedan hacer alguna operación, sus prendas estarán ahí guardadas hasta en tanto no se resuelva el problema de la huelga. Lo único que se tendría, que no puedo yo tomar determinación, es los intereses que el monte cobra o las multas y recargos y los excedentes que cobran cuando no sacan a tiempo sus prendas. Ahí el Monte de Piedad pues, es el que tiene que responder a esto, porque realmente los ignorantes pues, no son los culpables de lo que está pasando. Muy bien, pues en este sentido, para empezar el diálogo circular, mi querido Juan Hernández, te pregunto, tú estás en la mañanera todos los días y después de varios días ya de huelga en el Nacional Monte de Piedad, yo quisiera saber, ¿le han cuestionado algo a la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a este tema? ¿Se ha dicho algo entre los compañeros que acuden cotidianamente a cubrir la fuente? ¿Qué nos puedes decir para abrir este diálogo? Fíjate que es muy interesante lo que acabas de señalar. Inclusive me llama la atención que no se haya tocado este tema. Realmente no ha habido alguien que lo haya querido poner en la agenda nacional. De hecho, también la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado públicamente sobre la huelga del Nacional de Piedad, bueno, que afecta a 2.300 trabajadores en sus 300 sucursales. Realmente sí es algo, no puedo decir preocupante porque no lo han pero no lo han puesto en la agenda pública, ¿no? Valdrá la pena, yo creo que en estos días, sacarlo, valdrá la pena de alguna manera que la presidenta se pronunciara,
Pero también me puedo adelantar por un momento que cuando son casos de huelgas, cuando son casos así de situaciones de sindicales, la presidenta siempre deja, en este caso, a la gente, o en este caso a los miembros del sindicato del Nacional Monte de Piedad, o a los trabajadores del Monte de Piedad, pues que tomen sus decisiones, o en este caso que llegue una resolución. Y en este caso, pues envía al secretario del Trabajo, pues para que haya una mediación y se pueda llegar a un buen término a este conflicto laboral. Pero en este momento no ha habido un pronunciamiento público de la primer mandataria del país. Muy bien, Juan. Ahora le pregunto a Arturo, ¿le sirve o no le sirve al sindicato o a los trabajadores del Nacional Monte de Piedad que la presidenta de la República conozca y eventualmente opine acerca del tema? Repito, ¿le sirve o no le sirve? Claro que sí, y no nada más a nosotros, sino a los ignorantes, a todos los millones de mexicanos que acuden aquí al Nacional Monte de Piedad. La verdad que haciendo pues un buen estudio de una casa de empeño, una institución que fue fundada precisamente para ayudar a las clases más desprotegidas y que han perdido precisamente ese camino. Vamos a saludar ahora sí a Omar Zúñiga Adán, que está jugando con nosotros, con el enlace. Espero que ya se quede fijo ahora sí. Y bueno, Omar, un excelente periodista, connotado comunicador, Premio Nacional de Periodismo ya, y por supuesto, una gente a la que en esta casa de comunicación se le aprecia bien. Creo que es importante que rompamos ya, Omar, y si quieres, pues iniciamos de lleno con la temática de lo que es este movimiento de huelga. Muchas gracias, Jorge Ramón. Un saludo, Arturo. Juan, una disculpa por el asunto de la conexión. Lamentablemente la tecnología no tiene palabra de honor. Pero bueno, una pregunta, empezar como nos dice nuestro amigo Jorge Ramón. En el asunto del pliego petitorio, ahorita por la huelga, Arturo, hay reclamos de violaciones al contrato colectivo de trabajo. ¿Cuáles serían estas, para ponerle puntos a las IES, cuáles serían concretamente estas violaciones a que hace referencia el pliego petitorio? Sí, bueno, quiero hacerles la siguiente aclaración. Tenemos dos demandas con señalamiento de estallamiento de una huelga. Una que fue por violaciones al contrato colectivo de trabajo que presentamos a los tribunales con fecha de estallamiento en caso de no llegar a un arreglo, de no restaurar todas las violaciones, pues que estallaría el 30 de septiembre precisamente de este año, que la huelga ya estalló por violaciones al contrato colectivo de trabajo. Y tenemos otra que es el derecho que tenemos de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo de revisar en este año de octubre, en este mes de octubre, nuestro tabulador de salarios, que vence el día 18 de octubre, que también está señalado la fecha y la hora para estallamiento de huelga en caso de no satisfacer las necesidades, de acuerdo lógicamente a la inflación y a las posibilidades de la institución. Son dos huelgas, dos juicios los que tenemos. Claro, Jorge. A las violaciones a que hace referencia, entiendo que uno está vigente todavía no estalla porque está para el 18 de octubre, pero la huelga que está ahorita, ¿cuáles serían estas violaciones o el respeto que ustedes exigen a trabajadores sindicalizados al contrato colectivo de trabajo? Tenemos un contrato colectivo de trabajo que establece las condiciones, las obligaciones y los derechos de los trabajadores. Entonces, siempre nos hemos sujetado a eso porque cada año hay una revisión al contrato colectivo de trabajo. Acordamos las dos partes, el patrón o los empleadores y el sindicato. Por lo tanto, debe de haber un respeto, nos guste o no nos guste a las dos partes el contenido del contrato colectivo de trabajo. Entonces, en esta ocasión, los trabajadores, después de la firma del convenio y se hizo mención hace un rato del año pasado, que se resolvió con una huelga, la cual hubo una reducción de aproximadamente 800 y cerca de 900 empleados, se amplió la jornada de trabajo, se quitó el tiempo extraordinario que les venían pagando y una serie de prestaciones que benefició a la institución. Sin embargo, de manera sistemática, después de haber firmado ese convenio,
que creímos que iba a volver la tranquilidad laboral y el respeto a los trabajadores, que se acabara el acoso laboral, que se cumpliera con las prestaciones que están establecidas. Pues no, la verdad es que fue al revés, siguió el hostigamiento, violaciones a las cláusulas del contrato, como fue en este caso, que fue lo que detonó la situación, que hay una promoción, una que estaba pendiente desde hace 4 o 5 años aproximadamente, que fueron vacantes, que fueron dejando a través de que renunciaban al monte o simplemente se jubilaban, o plazas vacantes que estaban, que son muchas, 4 o 5 años, cuando el contrato marca que cada 12 meses debe de haber boletinación o deben de exhibirse entre el sindicato y la institución todas las vacantes para que los trabajadores puedan ascender a mejores puestos, mejores salarios, y de esta manera pues calificar la empresa, la institución, de acuerdo al programa que tenga para calificar, que apliquen esos ascensos. Sin embargo, en esta ocasión lo hizo de manera unilateral, sacó una convocatoria, simplemente nada más una parte de todas las vacantes que tenemos, la mínima parte, que fueron los puestos más relevantes económicamente. Esos, y se los asigna casi de manera descarada a un sindicato que ellos mismos formaron, un sindicato blanco, que es el que les ayuda y les apoya y que siempre está tratando de que los trabajadores confundan y que se haga lo que la administración quiere. Y en esta ocasión, bueno, pues hubo un determinado número de vacantes que promocionaron y que fueron asignados al otro sindicato, a un grupo de desafiliados, y también para, digamos, dividir más a la organización sindical a alguna gente de nosotros. Lo que nosotros pedimos, hay un contrato donde debe de respetarse, porque tiene que formarse una comisión mixta de escalafón y una comisión mixta de eficiencia, que es la que va a calificar conjuntamente con la administración qué tipo de evaluación se le va a hacer a la persona para que le toque la plaza. Sin embargo, ellos lo hicieron de manera unilateral, sacaron sus reglas, sacaron la prepotencia, y pues lógicamente aplicó un pequeño grupo de trabajadores, y de inmediato, de manera rápida, les hicieron el examen, recibieron las aplicaciones, les dieron los nombramientos, para que pues definitivamente los trabajadores se convirtieran, que obedeciendo a la administración de esa manera, pues iban a tener la oportunidad de que fueran escogidos por ellos mismos. Entonces los trabajadores están muy enojados porque tenían años esperando estas promociones, y bueno, pues ahora ellos de repente toman la determinación: yo solito voy a sacar las promociones y las voy a dar a quien yo quiera. Por este motivo, los mismos trabajadores nos pidieron a gritos que emplazáramos a huelga y que ya no diéramos prórroga, ni negociaciones, ni absolutamente nada. Así, de esa manera. Entre otras prestaciones, por ejemplo, el horario que nosotros concedimos en el convenio del año pasado es un horario corrido, que entran de las 8 de la mañana y salen a las 5:30, sin tomar alimentos, y si encuentran a un trabajador tomando alimentos, les levantan actas, constancias de hechos, y luego los castigan 1 o 2 días sin goce de sueldo, tratando de obligarlos y someterlos al capricho de los gerentes, que tienen el mandato, pues, de los directores, que están empeñados en dividir y acabar con el sindicato. Claro que sí. Bueno, ahorita lo que ustedes acaban de mencionar, a todo este cúmulo de irregularidades, este cúmulo de, pues ya hay violaciones a sus derechos laborales, si puede ser un poquito más específico, pues en estos cambios unilaterales. Pero acaban de mencionar jornadas de trabajo, descansos, pagos, ¿qué otras cosas más son las que ustedes han padecido y que de alguna manera pues ya buscan frenar ustedes? Es que, bueno, son aproximadamente 20, que entre ellos está incluido el servicio médico,
comisiones que no les han pagado a los trabajadores que están en el convenio, simplemente por interpretación de ellos y por presionar a que nosotros no nos dobleguemos para lo que ellos quieren. Dejaron de pagarles comisiones a los trabajadores que tienen una comisión. Por ponerles un ejemplo, el año pasado, para presionarnos, corrieron a 350 trabajadores, entre ellos 20 secretarios generales de secciones, para debilitar el sindicato. Los corrieron, ellos tenían asignados sueldos como trabajadores, algunas comisiones, y dejaron de pagárselas a ellos. Y por otro de los conceptos, de las 300 o 350 gentes que corrieron, nosotros logramos reinstalar a 150 gentes porque las otras las convirtió la administración que se liquidaron y se liquidaron. Y 150 gentes aproximadamente confiaron en nosotros, llevamos juicios individuales, los ganamos, los llevamos a cabo y están reinstalados y están trabajando. Pero dejaron de pagar las cuotas obrero-patronales y lo que estamos reclamando, oye, págale las cuotas obrero-patronales y no las pagan. Y así, entre otras cositas así que se han ido acumulando y que afectan a los derechos de los trabajadores, el acoso laboral que han hecho en contra de las compañeras, han renunciado compañeras que ya no soportan estar aquí en la institución. Es muy pesado llegar me lo han manifestado, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar porque ya no quiero, me estoy enfermando porque ya no quiero ni llegar al centro de trabajo. Es un acoso tremendo que los hace inclusive a veces hasta cometer errores. Y aquí en el monte los trabajadores manejan de manera directa 25,000 millones de pesos de una forma o de otra. Aquí es una institución que presta a través de una garantía prendaria y bueno, pues es una maquinaria el que recibe el préstamo, que son los valuadores, luego el que las amarra, el que las guarda, el que las custodia y luego le da la vuelta cuando desempeñan, el que las entrega, el que paga. Entonces, de este motivo, el monte tiene 25,000 millones de pesos en inversión que manejan de una forma o de otra los trabajadores. En el tema de la revisión salarial, bueno, la verdad es que no se prevé que sea, por lo que nos estás platicando, no se prevé que sea una negociación pues muy fácil. Regularmente las negociaciones salariales se dan con base en la inflación anual registrada en el país. Preguntarte, Arturo, en este sentido, ¿cuál es la base de incrementos a la que está buscando el sindicato? Estamos pidiendo el 10%, porque quiero comentarles que, por ejemplo, ahora en toda la zona fronteriza que tenemos sucursales, el salario mínimo general de esa zona rebasó el salario mínimo del Monte de Piedad y además las plazas que estaban un poquito mejor pagadas, pues ya bajaron, se compactaron. O sea, están casi al principio ganando menos que el salario mínimo. Sin embargo, bueno, pues estamos viendo esa situación con la administración que lógicamente se niega a reconocer la productividad que han hecho los trabajadores. Les digo, el Monte de Piedad el año pasado ganó 12,000 millones de pesos. Cerquita de 12,000 millones, no exactamente 12,000, cerquita. Pero así estamos, la situación. Nosotros te ganamos por medio, los que más ganan son 2 salarios mínimos para la gran responsabilidad que tenemos, porque aquí se pierde un gramo de oro, una cosa, un daño, algo de los artículos que están empeñados, y el trabajador es el que paga. Fíjate que me llama la atención que ustedes levantan la voz para que no haya represalias y hostigamientos a los trabajadores sindicalizados. Cuando hablamos de hostigamientos, o sea, bueno, usted ya mencionó unos, pero ¿qué otros más se han sumado a esta política de terrorismo laboral que realmente les han afectado? ¿Cuántos empleados han sido afectados por este terrorismo laboral? En sí, todos los trabajadores, con excepción de los trabajadores que pertenecen al otro sindicato que creó la administración, Sindicato Blanco,
que protege a las y los trabajadores que pertenecen a él y que les da muchos beneficios de errores o cuestiones mal habidas. Sin embargo, las trabajadoras de nosotros, que son las más afectadas psicológicamente, que inclusive yo voy a meter una denuncia en derechos humanos en ese aspecto, para que se ponga orden o pongan en orden en este caso los mandos medios, que son los que más atacan y cumplen el mandato de los directores. No los dejan mover de su lugar. Si se mueven de su lugar, les levantan constancias de hechos, no los dejan comer, tomar un alimento, algo, en esta jornada tan larga que hay, de las 8 de la mañana hasta las 5, 5:30, y que luego tendrían que comer hasta que lleguen a su casa. Cuando menos hay trabajadores que se llevan alguna fruta para más o menos y los están reportando porque las cámaras están enfocadas directamente a la persona. Y de cualquier movimiento que hagan fuera de su lugar de trabajo, les levantan actas y los acusan de desacato de autoridad. En fin, están inventando delitos que no existen en el contrato y que existe un departamento que le han puesto ahí los compañeros de la Santa Inquisición, porque nomás llega y sin hacer investigación le cargan al compañero toda la responsabilidad económica. Les voy a dos rápidamente. Hay una gerente que le pidió las alhajas a un expendedor, que es muy común, unas alhajas que se les llama cargos, o sea, lo que no se vende y lo que no sacan los pignorantes, se lo cargan al valuador para que lo pague, porque supuestamente es mal préstamo. Entonces, se les llama cargos. Los gerentes van a la vitrina de alhajas, al lugar de donde están los expendios, les piden, con una relación, les piden las alhajas para entregárselas al valuador y que el valuador les pague. Y así se hizo. Entonces una gerente agarró, fue y pidió esas alhajas, fue y se metió a la gerencia, robó todo el dinero que había en la gerencia y se fue con todas las alhajas y dinero de la gerencia. Y ahora le están cargando al trabajador que pague y le están descontando. Y así hay casos similares ahorita, hay 3 o 4 casos similares. Entonces eso no es justo, porque no hay una investigación, no hay una... Pues es que estamos hablando, ahí estamos hablando ya de la comisión de un delito, Arturo. Claro, y ellos están solapando esa situación aquí en el Monte de Piedad, porque son 4 o 5 casos parecidos. Entonces no puede ser posible, simplemente por perjudicar a la gente que pertenece a este sindicato, por crear el terrorismo, y son miles de pesos, no es cualquier cosa. Hay un trabajador que le están cargando ahorita más de $1 millón de pesos, otro que le están cargando del robo de la gerente 450,000 pesos, otro trabajador que le están cargando 150,000 pesos. O sea, no es posible que estemos trabajando de esa manera. Yo estoy de acuerdo, el que haga las cosas mal, el que disponga de la confianza que debe de haber en el monte, que pague, pero que simplemente se haga una investigación que debe de ser. Ahí tengo un caso yo muy guardadito ahí, que tengo hasta pruebas, porque tengo audios donde yo se los hice llegar a la administración para detectar quién era el que hizo mal uso y el que robó, y no, se los cargaron a los trabajadores ahí directamente. Entonces no es posible eso. Yo creo que eso no es ni de seres humanos y menos de patrones, porque ni son dueños del Monte de Piedad. Ellos son pasajeros aquí en el monte, que entre paréntesis, cuando los corren de aquí del monte, van y lo demandan por cantidades millonarias. Los que empezaron este conflicto, institución y sindicato, hoy que ya los corrieron, tienen demandado al monte por millones de pesos, 30 millones de pesos de indemnización. Oye, no es posible. Y dice, cuando están aquí, dice que quieren al monte, que se mueren por el monte, que se descargan por el monte. O sea, es gente pasajera nada más. Tiene tantos beneficios el Monte de Piedad que aquí se despachan con la cuchara grandota.
hay mucha opacidad, no hay una rendición de cuentas real que debe de haber. Por eso hacen lo que les da su gana. Y como son grandes empresarios, grandísimos empresarios, como no se imaginan, financieros, los que dirigen al Monte de Piedad, que podría haber hasta conflicto de intereses ahí, porque el Monte de Piedad tiene 45 mil millones de pesos y es muy ambicioso el monto, ¿no? Concluyo esta participación, Arturo, consultándote. ¿Hay alguna esperanza de que se conjure en breve, se conjure pronto la huelga? La verdad es que todo depende de la administración. Son violaciones al contrato que afectan económicamente a los trabajadores. Aquí no se trata de estar negociando nada. Son cláusulas que ya están negociadas en años anteriores, con directores anteriores, que se esperen cuando toque revisión al contrato y ahí platicamos, pero no lo hagan de manera unilateral ahorita, por prepotentes, soberbios, que se creen dueños del Monte de Piedad. No, hay un contrato, es como cualquier contrato bilateral, contrato de arrendamiento, de prestación de servicios, se tiene que cumplir, nos guste o no nos guste, y hay que esperar el momento para hacer modificaciones, para llegar a acuerdos, y entonces sí, pues tendrá uno que sujetarse a esos acuerdos, pero no así de esta manera, de que yo aquí soy Juan Camaney, yo voy a hacer y deshacer de la institución, una institución que es muy noble, que tiene una gran función de ayudar a los que menos tienen, y no es así, ha perdido su función. Quieren hacer una institución como una empresa de lucro, y no puede ser posible porque no se refleja entre la ganancia y lo que aportan. ¿Qué aportan más? A dos partes nada más. ¿Cuáles son? El Teletón, que es el que les hace culto a su personalidad y que hacen un borlote así tremendo por la cantidad que otorgan ahí, que qué bueno, porque la necesita mucha gente de ese Teletón, pero ni siquiera les dan lo que debería de ser. Sin embargo, lo maquillan tanto que hacen culto a su personalidad y con eso tapan la opacidad, con eso tapan que no cumplen con la función. No es posible que a 630 instituciones de asistencia privada simplemente le den nada más a dos entes, que es la Cruz Roja y el Teletón. Nada más, de alguna manera preguntarles a ustedes, pero ya nos pusieron su pliego petitorio, ya nos pusieron las irregularidades que están encontrando, el clima de acoso laboral, todo esto, y bueno, yo voy a cerrar con lo primero de mi intervención. ¿Cómo piensan ustedes de hacerle llegar a Claudia Sheinbaum su petición, en este caso, exigencia de justicia, su exigencia para acabar con esta huelga que no solamente afecta a trabajadores, sino también afecta a ignorantes? ¿Van a hacer alguna manifestación? O sea, realmente sí me gustaría saber este punto, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, estamos muy cerquitas. Algún presidente de la República me dijo que éramos vecinos. Basta con que... crucen el Zócalo. Sí. Basta ¿Sí? ¿Mandé? Basta con que crucen el Zócalo y ya tienen enfrente al Palacio Nacional. Sí, ¿verdad? No, bueno, yo de antemano soy confiado en que las autoridades del trabajo pongan la atención suficiente. La verdad es que han sido y han colaborado mucho en la conciliación, pero no han podido con este grupo de empresarios que hay, pues que entiendan que debe de haber un respeto recíproco en cualquier lado. Y aquí en este caso, por los trabajadores que son los que han generado esa valiosa colaboración para el cumplimiento para lo que fue creado la institución, que es hacer un trabajo para que tenga pues dinero el Nacional Monte de Piedad y pueda cumplir con esa función, pero no es reconocido. Yo ojalá que por ahí la presidenta o la jefa de gobierno, que está de manera también pues de acuerdo a la ley de instituciones de asistencia privada, pues también tengan interés en poder tocar este asunto de fondo, diría yo. Ojalá que el Nacional Monte de Piedad, que es un generador de muchos recursos del pueblo,
Esos 12,000 millones de pesos que ganaron el año pasado, producto de los intereses que le cobran al pueblo, no lo hacen gratis, a las clases más desprotegidas. Eso es lo que deben de ver a quienes les interesa, la Cámara de Diputados locales aquí, que modifica la ley de instituciones de asistencia privada, que vean los estatutos del patronato, de las instituciones de asistencia privada, deben de hacer pero bueno, ya le corresponde a otras personas. Claro, ese es motivo de otro programa que seguramente haremos más adelante. Yo le quiero agradecer a nombre de toda la gente que nos ve cotidianamente su aceptación a esta entrevista, Arturo. De verdad es importante que hayamos escuchado al dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, hablándonos de este movimiento de huelga, una huelga legal, porque recordemos que hay huelgas ilegales y huelgas legales. Esta es una huelga legal y el tipo de huelga es una huelga general, es decir, están cerradas todas las sucursales, hay banderas rojinegras en todas las sucursales y no se está prestando servicio al público en ninguna de ellas. Entonces, es importante señalar el estigma legal que tiene esta connotación de huelga general a la que está siendo sometida en este momento el Nacional Monte de Piedad por parte del sindicato que encabeza Arturo Sayún. Te agradezco, Arturo, que nos hayas aceptado esta plática. No sé si haya un minuto más. Por favor. Sí, bueno, miren, yo quiero comentarles cómo inició este conflicto y que se fue alargando. Ellos presentaron hace 2 años un conflicto colectivo de naturaleza económica diciendo que el Monte de Piedad estaba en quiebra y que quería liquidar a los trabajadores y liquidar el contrato colectivo de trabajo. Nosotros nunca lo aceptamos y fue de la manera como ellos tomaron la determinación de cerrar 18 sucursales, correr a 350 trabajadores, 20 secretarios generales de secciones, porque no accedimos. Luego vino la legitimación del contrato de acuerdo a la reforma laboral, de la cual se estaba venciendo el término, y nosotros le mandamos oficios al director general Javier de la Calle para que nombrara la comisión, integrar el contrato y ponerlo a votación con los trabajadores de su aceptación o no, legitimarlo. No quisieron, querían que no se legitimara el contrato para de esta manera quitar a la representación sindical como lo establece la ley. Sin embargo, nosotros preparamos todo, cumplimos con todos los requisitos para la legitimación del contrato. Hubo la votación, aceptación del 96% de la gente, porque los otros el otro 4% eran los esquiroles, y lo legitimamos. Posteriormente, la institución, como no pudo con eso, presentó también una demanda en contra del sindicato a través de un sindicato blanco que se llamaba Rosa, pidiendo la titularidad del contrato, cosa que vencimos ahí en los tribunales y quedaron a un lado. Y luego pidieron la nulidad de las elecciones de este Comité Ejecutivo Nacional, que también cumplió con todos los requisitos de acuerdo a la reforma laboral. Somos un sindicato que tiene su estatuto muy democrático, que lleva las cosas de manera muy transparentes, abiertas, que es a través del voto secreto y personal y directo, y que también fracasaron. Tenemos otra demanda ahorita, inexplicable, diría yo, que nunca ha pasado en muchos años de la historia del mundo laboral, donde están pidiendo que se quite, están demandando que se anule todas las prestaciones que benefician a los trabajadores de un contrato colectivo de trabajo, que porque nosotros no estamos rindiendo cuentas de esas prestaciones, cuando ellos de manera directa las otorgan a los trabajadores. Entonces, aquí esto ya subió al Observatorio Ciudadano, por ejemplo, en el cual está el doctor Alfonso Bouzas, que tuve la oportunidad de participar. Sacaron ahí todos los integrantes un documento de apoyo porque están violando pues el convenio 87 sobre la libertad sindical y por cierto, allá en los Países Bajos el día de hoy iban a hablar un tema sobre la libertad sindical y sobre el derecho de huelga. Y
como hay representante aquí en México que va a estar presente en esa conferencia, va a tratar el tema del Nacional Monte de Piedad como un ejemplo de un país que adolece de una verdadera justicia laboral aquí en México. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mi respeto, mi agradecimiento a ti, Juan, por tu tiempo, tu espacio, y seguramente te quedas con la cosquillita de plantearlo en la mañanera. Oye, mi querido Juan, pues un agradecimiento por tu participación. Sé que traes la agenda complicada, pero te agradezco el espacio, el tiempo para esta conversación. No, un placer para platicar con ustedes y espero que podamos platicar más. Y bueno, sí, habrá la posibilidad de poderlo plantear en la mañanera. Pues vamos a ver cómo nos reciben los tiempos. Perfecto. Si hay posibilidad de conectarnos, te puedo pasar los datos. Vale. Yo ahí les intercambio datos. Omar Zúñiga, Adán, gracias por esta conversación, esta plática. Fue muy importante tu participación, te la aprecio mucho, amigo. Al contrario, muchas gracias, Jorge Ramón, y por supuesto, la verdad es que era aislado, no lo es. Hay miles de puestos de trabajo en juego y ojalá esto llegue a buen puerto y llegue rápido, ¿no? Tenemos un muy desagradable pues ejemplo todavía ahí en el inconsciente colectivo con el Frontón México, y bueno, pues evidentemente porciones guardadas con el Nacional Monte de Piedad. Insisto, esperemos que esto llegue a buen puerto y llegue pronto. Pues te agradezco mucho, Arturo, tu participación, que tengan todos un muy buen día y seguimos, por supuesto, comunicados en la próxima. Muchas gracias a todos.